Hola, mi nombre es Matías Diácono y como le comentaba en otros videos, la idea que tenía en mente era hacer una serie de videos a la especie de, o al estilo de lecciones, en la cual fuéramos aprendiendo diferentes lenguajes de programación. En este caso hay un lenguaje que debería decir que descubrí recientemente, si bien lo conocí y lo había escuchado, no le había prestado mucha importancia. Pero ahora lo he empezado a utilizar un poco y la verdad que me ha estado gustando. Este lenguaje se llama TypeScript y si bien tiene cierta relación con JavaScript, que es otro de los lenguajes que estamos viendo paso a paso, lo interesante de este lenguaje en particular es que nos permite introducirnos en lo nuevo que va a venir de alguna forma en JavaScript, o lo que ya está de alguna forma presente y que el mismo JavaScript está evolucionando, con cierta sintaxis un poco más edulcorada, podríamos decirlo. Entonces nos ayuda a ir metiéndonos en ese camino. En este caso TypeScript es de Microsoft y de cualquier manera, digamos, podemos acceder a su código y demás a través de repositorios libres. Pero por ahí lo más interesante de todo es el soporte que tiene o dónde lo podemos llegar a utilizar. De nuevo, es bastante abierto, como lo mismo en el caso de JavaScript. Eh, como decía antes, la posibilidad de poder introducirnos en este nuevo modelo, nuestra nueva idea de, del JavaScript que viene. Obviamente lo que vamos a programar, lo que vamos a codear en TypeScript va a tener una estructura que de forma, si lo tomáramos de forma en la forma como lo escribimos, los navegadores actualmente no lo van a poder interpretar, pero también lo interesante que tiene es de que nosotros podemos eh, llevar esta estructura, este código que nosotros creamos y compilarlo, o más que compilarlo sería transformarlo en código JavaScript que los navegadores actuales pueden entender. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para poder trabajar con TypeScript es, además de tener un IDE, yo nuevamente voy a usar Visual Studio Code, es bajarlo e instalarlo dentro de nuestras máquinas. Más que instalar TypeScript en sí, lo que necesitamos o lo que necesitaríamos hacer es instalar el compilador que nos va a ayudar a trabajar. Como ven, en este caso yo el compilador no lo tengo instalado, este SC es TypeScript Compiler, lo tenemos, así que vamos a simplemente seguir este paso, vamos a ver si funciona, si lo tengo todo funcionando acá, y vamos a instalar de forma global TypeScript. Vamos a ver qué pasa. Esto debería ir al repositorio de npm y bajarnos TypeScript e instalarlo dentro de nuestra máquina. ¿Sí? Está bajando. No voy a cortar el video para, digamos, en el momento antes y después, simplemente para que podamos ver qué es lo que hace. Eh, y en este caso ya lo tenemos, ¿sí? Así que ya lo terminé de instalar y funciona. Entonces, si yo creo, en este caso tengo un archivo, acá tenemos las otras lecciones de los otros proyectos, pero tengo dentro de TypeScript, tengo este archivo que se llama main. Lo que podemos hacer es empezar a escribir en TypeScript. Nosotros podríamos simplemente crear variables o voy a subirlo un poquito. Ahí va. Podríamos crear de la misma forma en como hacemos por ahí con JavaScript, y si lo usamos de esta forma tal vez no vayamos a tener tanta ventaja o no vamos a poder realmente ver lo que lo que hace TypeScript, ¿sí? Obviamente a medida que vayamos avanzando los videos y si a ustedes les interesa, vamos a ir aprendiendo cada vez más la sintaxis, pero solamente como para tener alguna idea. Por ejemplo, nosotros en TypeScript lo que podemos hacer, y este es, bueno, un motivo por el cual estoy usando Visual Studio Code, es declarar en vez de clases o funciones de la forma tradicional que lo hace JavaScript, podemos hacerlo, por ejemplo, desde el punto de vista de un lenguaje que parece más a un lenguaje tipado o que tiene cierta sintaxis adicional que nos permite crear este tipo de configuraciones, ¿sí?
por ejemplo en este caso, o perdón, este tipo de código. Entonces, por ejemplo en este caso yo podría tener una función, una clase A. Voy a cambiar el lenguaje porque resulta un poquito más complicado si no manejarlo. ¿Sí? Y dentro de esto podría tener, por ejemplo, no sé, funciones que expongan o funcionalidad o, por ejemplo, lo clásico eh, en una clase de cualquier lenguaje tipado, poder tener, por ejemplo, un constructor el cual se va a ejecutar en el momento en el cual esta instancia de esta clase se genere. Por ejemplo, yo podría agarrar y decir var a new a, ¿sí? Y estoy en un teclado medio complicado. Entonces, el código que nosotros creáramos dentro de este constructor, igual que en el caso de, como decía antes, de un lenguaje tipado, podríamos obtenerlo o podríamos, ¿cómo decirlo? Podríamos hacer que se ejecute al momento de la construcción del objeto. Lo mismo podríamos, por ejemplo, definir elementos para pasar como parámetros, como por ejemplo podría decir, no sé, mensaje, que lo podría dejar de esta forma. Fíjense que automáticamente me está pidiendo que necesito pasarle a ese constructor el mensaje, por lo tanto nos está permitiendo tener cierta control sobre lo que está pasando, a diferencia de por ahí con JavaScript, que es un poco más complejo poder conseguir este tipo de comportamiento. E incluso podríamos decir que, por ejemplo, nosotros queremos que eh, sea de un tipo de dato particular, o por ejemplo podríamos decirle, no sé, que si tuviésemos otra clase, podríamos, vamos a ver si, no sé, podríamos poner otro tipo de objetos. No sé, vamos a probar con un array, ¿sí? O podríamos pasarle ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces, esta probablemente es una de las ventajas. Después voy a ver los plugins porque podemos hacer que nos decore y que nos coloque con diferentes colorcitos cada una de las variables. En este caso no lo tengo configurado del todo, pero como decía antes, nosotros podemos, por ejemplo, acá pasarle cualquier valor y lo que tenemos es ya la corrección sobre este funcionamiento. Ahora, como decíamos antes, si nosotros simplemente ejecutamos esto en un navegador, claramente no vamos a obtener un resultado correcto, por el hecho, o no lo va a poder ejecutar. Y lo que podemos hacer, vamos a ver si lo tenemos en la página. No lo tenemos por acá. Vamos a buscar rápidamente, si no lo creamos directamente, simplemente como para que vean de dónde podemos obtenerlo. No, lo vamos a crear. Voy a poner un nuevo archivo, lo vamos a llamar tsconfig.json y creo que lo tengo acá simplemente copy pasteado. Después vamos a ir avanzando mejor en esto, donde voy a decirle que me tome el archivo que se llama main, o sea este, y nos los traduzca. De nuevo, estas opciones después las vamos a ver, pero que nos traduzca a este main.js. Entonces, si nosotros venimos acá, vamos a entrar acá adentro, así. Quedó eso. Le voy a decir simplemente en este caso que, si encuentro el guión, vamos a hacer un watch. Esto quiere decir que va a quedar el compilador funcionando y cada cambio que vayamos haciendo lo va a tratar de compilar y transformar en base a este archivo que tenemos acá. Entonces fíjense que ya al correrlo nos creó este archivo y nos creó el resultado de en JavaScript, en un JavaScript que ya lo puede entender un navegador cualquiera, un navegador actual, y tomó los cambios o tomó la compilación que hicimos. Estaba pensando justamente en otra cosa. Por ejemplo, acá podemos dividir la pantalla y ya que lo tenemos corriendo, supongamos que yo agrego una propiedad más, como por ejemplo, no sé, vamos a poner n. De nuevo voy a buscar otro teclado en otro momento que sea de cualquier tipo,
¿sí? Entonces voy a poner otro número. Y si lo guardo, el compilador va a entender que hubieron cambios, ¿sí? Y debería, bueno, acá no lo pudimos ver porque justo estaba tapando con la pantalla, pero con la ventanita, pero hizo los cambios al archivo. Entonces, todo lo que nosotros vamos construyendo, podemos ir compilándolo y transformándolo en una versión particular de JavaScript, pero desde un lenguaje que tal vez es más estructurado y en el cual podemos hacer otro tipo de cosas. Simplemente como para cerrar esta idea, voy a agregar un par de variables acá. Por ejemplo, le vamos a poner message, también lo vamos a hacer de tipo any, y voy a borrar este que tenemos acá, solo como para no consumir tanto tiempo. Y vamos a este message, le vamos a asignar el mensaje y vamos a agregar una función que se llame mostrar, que no queremos que devuelva nada, y simplemente vamos a escribir en la consola como si fuese JavaScript común el valor que tenga message. Nuevamente se puede hacer que vaya pintando de forma diferente Visual Studio Code. Después vamos a ver de instalar algún plugin. Entonces en mensaje vamos a poner hola mundo, y en A vamos a poner mostrar. Voy a guardar y vamos a ver cuando termine de compilar, y ahí tenemos el cambio, que de hecho si nosotros sabemos ya JavaScript vamos a ver que es bastante estándar el código, o sea, lo que hemos obtenido. Y finalmente, como para ejecutarlo, voy a crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar index.html, y simplemente el index.html vamos a incluir ese archivo. De paso ya dejamos preparado todo esto para las siguientes lecciones. Entonces incluimos ese archivo y vamos a buscar nuestra página. Vamos a abrir con Chrome. Esto está apuntando obviamente al archivo JavaScript, y ahí tenemos el mensaje hola mundo, que es lo que cargamos cuando creamos este código, ¿sí? Entonces, nuevamente, si les parece interesante, iremos ya trabajando sobre cada uno de los elementos, no solamente sobre o sea, no tan rápido, sino cuando creamos clases, cómo creamos diferentes funciones, diferentes tipos y demás. Así que si les interesa, ya saben, me dejan algún comentario y seguimos con esta lección.